Bueno, nos vamos a dar los modos para poder realizar el video de la mejor manera. Bueno, como ya les había contado, estaba diseñado para los estudiantes de odontopediatría de la Universidad de las Américas, de odontopediatría 1, para la clase eh, de que luego se daba para la anestesia en niños. Como yo les decía, ¿cómo podemos anestesiar en niños si no conocemos lo básico en anatomía? Y aquí he recopilado una serie de elementos básicos que debemos conocer antes de la clase de anestesia. Vamos a hablar primero de la parte de osteología, iniciado con esfenoides. ¿Por qué el esfenoides? El esfenoides es uno de los elementos anatómicos más importantes porque por aquí pasan todos aquellos, valga la redundancia, elementos anatómicos que van a servirnos para la ejecución del plan de tratamiento, principalmente cuando se necesita anestesia en los niños. Como ustedes vamos a hacer con el esfenoides, es un hueso que se encuentra enclavado como una cuña en la base del cráneo. Está en relación con otros huesos como el etmoides, el frontal, el temporal, el vomer y el occipital. Podemos ver que tiene forma de un murciélago o de una mariposa con sus alas abiertas, ¿no? Aquí estamos viéndole por arriba, en su cara endocraneal. Para su estudio vamos a dividirlo en partes. Encontramos una parte media que en forma cuadrilátera, que es el cuerpo. Del cuerpo salen dos estructuras, hacia adelante y hacia arriba, que son las alas menores, y de las caras laterales salen dos otras estructuras que son bastante grandes, que son las alas mayores. Y más hacia abajo, con dirección inferior y posterior, están las apófisis pterigoides, que son estas, que han visto por detrás, ¿no? Bueno, vamos a ir describiendo todos aquellos elementos anatómicos que observamos dependientes de la clasificación que acabamos de dar. Primero vamos a hablar del cuerpo del esfenoides, que es todo lo que vemos aquí. Para su estudio lo tenemos que dividir en partes. Como les dije que tenía una forma cuadrilátera, obviamente va a tener 6 caras. Una cara superior, que es este endocranial, una cara inferior, una cara anterior y una cara posterior, que es esto. Y las caras laterales que se ven en este lugar, ¿sí? Vamos a hablar ahora de la cara superior del cuerpo del esfenoides, que es esta. Vamos a describir todos aquellos elementos anatómicos que encontremos a partir de la línea media, ¿no? Encontramos esta saliente, que es la crista cribosa. Aquí es donde se va a insertar básicamente el borde posterior de la lámina cribosa del etmoides, aquella lámina que tenía muchos agujeritos, ¿no? La lámina cribosa, que van a formar parte de las fosas nasales, y por donde iban a pasar varios nervios que iban a ir a las fosas nasales, así como la cintilla olfatoria. Hacia abajo encontramos esta superficie endocranial que se denomina el yugum esfenoidal. A los lados del yugum esfenoidal, dos pequeños canales que van a continuarse con aquellos canales que también estaban en la cara superior de la lámina cribosa, que son los canales olfatorios. Más hacia abajo encontramos este canal, que es el canal óptico, que va a terminar con los agujeros ópticos, en los agujeros ópticos. Por aquí va a pasar el nervio óptico.
más hacia atrás, encontramos esta saliente que es el tubérculo pituitario, que va a terminar en una fosa excavada en donde se va a sentar la glándula pituitaria, que es la silla turca o la fosa pituitaria. No, más hacia atrás encontramos esta lámina que se denomina la lámina cuadrilátera, que va a terminar en dos salientes denominadas las apófisis clinoides posteriores. ¿Sí? Más hacia adelante, y básicamente dependientes de las alas menores, encontramos estas estructuras anatómicas denominadas las apófisis clinoides anteriores. En algunos huesos, estas están completadas por una laminilla ósea denominada la apófisis clinoide posterior y externa. ¿Sí? Apófisis clinoides externas, que van a formar con las apófisis clinoides anteriores o con las posteriores un agujero, que sería en el caso de las anteriores el agujero carótido clinoide anterior para el paso de la carótida interna, y en las posteriores también formando el agujero carótido clinoideo posterior. ¿Sí? Entonces, una vez más, ¿qué encontramos? Vamos enumerando uno por uno cuáles son los elementos que encontramos en la cara superior del cuerpo del esfenoides. Yugo esfenoidal, crista cribosa, canales olfatorios, canal óptico, agujeros ópticos, tubérculo pituitario, silla turca, lámina cuadrilátera, apófisis clinoides posteriores, apófisis clinoides anteriores, apófisis clinoides medias, y la formación de los agujeros carótido-clinoideos anteriores y agujeros carótido-clinoideos posteriores. Es básicamente lo que vemos en la cara superior del cuerpo del esfenoides. Nuevamente no nos olvidemos que esta zona es endocranial. Vamos a ver la cara inferior del cuerpo del esfenoides. En la línea media encontramos una saliente ósea denominada la cresta esfenoidal inferior, que al irse hacia adelante formará con una similar de la cara anterior, el pico o rostro. Esta va a servir para articularse con el hueso vomer. Incluso a los lados encontramos dos canales que van a servir para articularse las alas del vomer de este nivel. ¿Sí? Encontramos dos canales en donde aquí en este sector se va a articular básicamente la apófisis esfenoidal del palatino, formando el conducto pterigo-palatino, por donde va a pasar la arteria pterigo-palatina y un nervio faríngeo, nos dice en el libro. No nos olvidemos una vez más cómo se conformaría. El conducto pterigo-palatino sería con los canales que encontramos en la cara inferior del cuerpo del esfenoides, más la apófisis esfenoidal del palatino, ¿no? Para el paso de la arteria pterigo-palatina y nervios faríngeos. Nos olvidamos que también esta zona conforma la parte más posterior y superior de las fosas nasales. Entonces, una vez más, elementos importantes que encontramos en esta cara: cresta esfenoidal inferior, formando el pico rostrum con la anterior, canales para la articulación del hueso vomer, las alas de vomer, canales para la articulación de la apófisis esfenoidal del palatino para formar el conducto pterigo-palatino. Básicamente eso sería, y también formando parte del techo de las fosas nasales. Eso sería todo básicamente lo que vemos ahí. Vamos a ver la cara anterior del cuerpo del esfenoides, que la encontramos en la línea media. Una vez más, como les había dicho, la estructura también que se completaba con la de abajo, que es la cresta esfenoidal anterior, el pico rostrum también. Esta cara es etmoidal, ya que va a estar en contacto con el etmoides. Incluso la cresta esfenoidal anterior se va a articular en estado fresco con el borde posterior de la lámina perpendicular del etmoides. ¿Sí? No nos olvidemos de esas cosas que son muy, pero muy importantes. Encontramos canales que van a formar parte también de las fosas nasales,
Y aquí encontramos los conductos o las aberturas de entrada a los senos esfenoidales. Encontramos rugosidades también que se van a articular con las caras posteriores de las masas laterales del etmoides. Esta zona es etmoidal, ¿no? Aquí se va a articular también el etmoides. La cara posterior de las masas laterales del etmoides y el borde posterior de la lámina perpendicular del etmoides, ayudando a formar parte de las fosas nasales en este sector. ¿Sí? No encontramos nada más. A ver, otra vez elementos que encontramos aquí: semiceldillas para articularse con la cara posterior de las masas laterales del etmoides, la cresta esfenoidal anterior con el pico rostrum, que se va a articular básicamente con el borde posterior de la lámina perpendicular del etmoides, las agujeras de entrada a los senos esfenoidales, y sería básicamente todo lo que encontramos. Cara posterior es articular, como ustedes pueden ver, su superficie articular se va a articular con el borde o con la cara anterior de la apófisis basilar del occipital. Aquí va a estar esta articulación. Eso sería básicamente todo lo que encontramos en estas caras de los esfenoides. Ahora vamos a las caras laterales, que son estas. Nos van a servir como base de implantación de las alas mayores de los esfenoides, como ustedes pueden ver. Encontramos a la hendidura esfenoidal también, por aquí, que ya la describiremos más adelante. Y de delante hacia atrás encontramos un canal en forma descitálica que va a terminar en esta saliente denominada la língula esfenoidal. A este nivel, aquí se completa la porción petrosa del temporal, formando el agujero rasgado anterior a este nivel, ¿no? O sea, el límite anterior del agujero rasgado anterior va a ser la língula. Por este canal, que es el canal del seno cavernoso, va a pasar el seno cavernoso en estado fresco, la arteria carótida interna y algunos nervios que se dirigen a la órbita, que ya describiremos más adelante. Bueno, una vez más, caras laterales para implantación de alas mayores, canal en forma descitálica, que es el canal del seno cavernoso, para el paso del seno cavernoso, la carótida interna y algunos nervios que van a la órbita. Y este canal inicia en la hendidura esfenoidal y termina en la língula, ¿no? Que es el límite anterior del agujero rasgado anterior. Eso es todo lo que vemos en el cuerpo de los esfenoides. Ahora vamos a hablar de estas salientes anteriores del cuerpo, ¿sí? Que son las alas menores o apófisis de ingracias, dicen Paltán. También tienen ese nombre. Si hay en algún momento alguna pregunta que les pongan, describan las apófisis de ingracias, estaríamos hablando de las alas menores. Como ustedes pueden ver, tienen forma triangular, por ende va a tener una base, un vértice, una cara superior, una cara inferior, borde anterior y borde posterior, ¿sí? Aquí estamos viendo la cara superior, que es endocranial, va a estar en contacto con el cerebro. La cara, aquí podemos ver la cara inferior de las alas menores. Esas van a ayudar a formar la parte más posterior y superior de la órbita, o sea, sagittaria. El borde, vamos a hablar de los bordes ahora. El borde anterior va a servir para unirse o soldarse con el borde posterior del frontal. El borde posterior es cortante, como ustedes pueden ver, ¿sí? Y va a terminar en la parte posterior en las apófisis clinoides anteriores. Y hacia adelante va a terminar en el vértice, ¿no? El vértice también lo podemos llamar las apófisis de ingracias o sifoides. Entonces, si yo les digo, describan las apófisis las apófisis de ingracias o sifoides,
estamos hablando del vértice de las alas menores. Eso sería básicamente todo. Entonces, en resumen, las apófisis, las alas menores, perdón, apófisis ingráceas, tienen cara cerebral o superior, cara orbitaria o inferior, que va a servir para formar parte del techo, la parte más posterior del techo de la órbita, un borde anterior para unirse con el borde posterior del frontal y un borde posterior cortante que termina hacia atrás en las apófisis clinoides anteriores y hacia adelante en el vértice o apófisis ensiforme o sifoides. Estamos de acuerdo con eso. Vamos a hablar en cambio ahora de estas otras estructuras, las alas mayores. Las alas mayores son salientes de las caras laterales del cuerpo del esfenoides, como ustedes pueden ver, ¿no? Para su estudio vamos a dividirle, ¿no?, en una cara superior o posterior, que sería endocraneal, cerebral también es, una cara posterior cerebral, una cara anterior a este nivel, que sería orbitaria, una cara externa, que sería temporocigomática. Aquí también vemos la cara anterior o orbitaria, ¿no? Aquí podemos ver la cara posterior o superior, que también es cerebral. ¿Sí? Bueno, vamos a describir la cara que vemos aquí, que es la cara superior o posterior o cerebral, ¿no? Esta va a estar ustedes, como saben, la mayoría de huesos que están a nivel endocraneal tienen eminencias mamilares, impresiones digitales y canales, ¿no?, para el paso de arterias y venas y algunos nervios. Está en contacto con el lóbulo esfenotemporal del cerebro. Eso es importante. Vamos a ver ahora la cara anterior u orbitaria. Está formando la pared externa, parte de la pared externa de la órbita. Encontramos algunos bordes. Vamos a ver el borde interno. Este borde interno va a ayudar a formar parte de la hendidura esfenoidal y de la hendidura esfenomaxilar. El borde superior va a servir para articularse con otro borde triangular similar en el frontal, a este nivel. Ahora vamos con la cara externa de las alas mayores. También es temporocigomática. ¿Y por qué razón? Porque está dividida por esta cresta, que es la cresta temporocigomática, que va a terminar en el tubérculo esfenoidal, a este nivel. Va a servir básicamente para dividir a esta cara en una porción temporal para el músculo temporal y en una porción cigomática para formar parte de la fosa cigomática. Entonces esta zona sería esfenocigomática también. Entonces, las estructuras básicamente que se van a unir a este nivel al momento en que se divide son estructuras óseas y estructuras musculares y ligamentosas, ¿no?, formando parte de la fosa temporal y de la fosa cigomática para los músculos ya antes descritos. Eso sería básicamente todo lo que vamos a hablar de las caras. Ahora debemos determinar los bordes, ¿no? Este tiene un borde, estas alas mayores tienen tres bordes: un borde externo, que es este de aquí, borde interno, que es este de acá, y un borde anterior, que es este de acá. El borde anterior obviamente es donde se unen y confluyen los tres bordes, y también va a servir para una superficie triangular en el hueso frontal, que va a servir para unirse, como ya habíamos escrito antes, a este hueso. El borde externo, que es este de acá, va a servir para unirse con la concha del temporal. Y tenemos el borde interno, que tiene un montón de elementos, como ustedes podrán ver.
y vamos a ir describiendo uno por uno. Encontramos más hacia adelante la hendidura esfenoidal, el agujero redondo mayor, el agujero oval, el agujero redondo menor o esfenoespinoso, el agujero de Vesalio y el canalículo inominado de Arnold. Vamos a ver qué pasa en estado fresco por los siguientes elementos. Vamos. Por el agujero, por la hendidura esfenoidal pasa el agujero, pasa el nervio motor ocular común, el motor ocular externo, la primera rama del nervio trigémino y la carótida interna. También pasa el seno cavernoso, como ya les había comentado antes. Entonces, elementos: motor ocular común, motor ocular externo, primera rama del nervio trigémino, el nervio patético y y parte del seno cavernoso. Vamos, por el agujero redondo mayor pasa la segunda rama del nervio trigémino, que sería la maxilar superior. Por el agujero oval va a pasar la tercera rama del nervio trigémino y la arteria meningia menor. Y por el agujero esfenoespinoso va a pasar la arteria meningia media. No nos olvidemos que por el agujero de Vesalio va a pasar una vena emisaria anastomótica, y por el de Vesalio y por el de Arnold va a pasar básicamente filetillos nerviosos. Entonces, una vez más, hendidura esfenoidal. ¿Qué pasa por la hendidura esfenoidal? El nervio motor ocular común, el nervio motor ocular externo, el nervio patético, la primera rama del nervio trigémino y parte del seno cavernoso. La primera rama del nervio trigémino, que es la oftálmica. Vamos, al agujero redondo mayor va a pasar la segunda rama del nervio trigémino, que es la maxilar superior. Por el agujero oval va a pasar la tercera rama del nervio trigémino, que es la maxilar inferior, y la arteria meningia menor. Y por el agujero esfenoespinoso va a pasar, o por el redondo menor, va a pasar la arteria meningia media. Entonces, no se olviden, puedo también llamarle agujero esfenoespinoso a este nivel, pero también es el agujero redondo menor. También por el agujero de Vesalio va a pasar una vena emisaria anastomótica, y por el canalículo denominado de Arnold, filetillos nerviosos. Es muy importante que memoricemos todos esos nombres. Vamos. Ahora vamos a hablar de estas estructuras. Siguen hacia abajo y hacia atrás, que son básicamente las apófisis pterigoides. Como ustedes pueden ver, en la parte visto por delante es una sola estructura que deja una porción piramidal para, justamente aquí va a ser rellenada por la apófisis piramidal del palatino para formar parte de la fosa palatina y de la fosa esfenoidal, de la fosa pterigoide. ¿Sí? Tiene dos raíces, una raíz interna y una raíz externa. La raíz interna va a dar paso al ala interna de las apófisis pterigoides, y la raíz externa va a dar paso al ala externa de las apófisis pterigoides. Aquí podemos verlo por detrás, en cambio son dos, ¿no? Visto por detrás, en cambio se ven las dos estructuras que la conforman y sus diferentes alas, el ala interna y el ala externa. Si nosotros vemos básicamente a estas alas, podemos observar las diferentes estructuras que nacen de ellas. Vamos a hablar primero del ala interna. El ala interna presenta los siguientes elementos anatómicos: un borde anterior, borde posterior, una cara interna y una cara externa. La cara interna, como ustedes podrán ver, está formando parte de la pared externa de las fosas nasales, la parte más posterior de la pared externa de las fosas nasales. La pared interna, en cambio, como ustedes pueden ver, termina en un gancho que es el gancho de la apófisis pterigoides, a este nivel, para inserción. Básicamente aquí se va a reflejar
una porción tendinosa del músculo peristafilino externo. Encontramos más hacia arriba una pequeña depresión que es la fosita escafoide. En esta fosita se va a insertar el músculo peristafilino externo y en el gancho se va a reflejar. ¿Sí? Es un músculo reflejo. Con el ala externa, en su cara interna vamos a formar también, al unirse con la apófisis piramidal del palatino, la fosa pterigoide. Y en esta fosa pterigoide se va a insertar parte del músculo pterigoideo externo. ¿Sí? Entonces aquí, perdón, el músculo pterigoide interno. Es muy importante esto, ¿no? Entonces yo digo cómo se conforma la fosa pterigoide, con la cara externa del ala externa de la apófisis pterigoides, con la cara interna del ala externa de la apófisis pterigoides y con la cara interna del ala externa del ala interna de la apófisis pterigoides. Entonces, una vez más, ¿cómo se conforma la fosa pterigoide? Con la cara externa de la ala interna y con la cara interna de la ala externa de la apófisis pterigoides más la apófisis piramidal del palatino. Entonces aquí se va a insertar el músculo pterigoideo interno. Muy importante. Ahora vamos a hablar un poquito del ala externa, en cambio. En su cara externa se va a insertar el músculo pterigoideo externo y va a ayudar a formar parte de va a ayudar a formar parte también la cara interna de la fosa pterigoide, como ya habíamos delimitado antes. En el borde anterior tiene un saliente que es la espina de Sibinini, que va a servir para la inserción de un ligamento, del ligamento pterigomaxilar. Es muy importante esto, ¿no? Que es uno de los ligamentos laterales de la ATM. Entonces básicamente eso sería todo de este huesito. Hay algunas cosas y algunos elementos que podemos recalcarlos mejor en Paltán. Entonces yo les conmino a que busquen bastante literatura de Paltán, porque de ahí nos hemos basado más en esto. Entonces no olvidarnos de todos aquellos elementos que pasan en estado fresco por todos los agujeros que hemos descrito en esta primera sesión.